Y nos quedamos en San Luis porque, bueno, quería contarte información que tiene que ver con el gobernador que, frente a la brutal crisis económica, el mandatario, Claudio Poggi, pidió la renuncia a todo su gabinete y evalúa achicar el Estado provincial. Hoy es un momento para que nos volvamos a reorganizar y veamos quiénes estamos realmente comprometidos con el cambio. No estamos dispuestos a volver al pasado, dijo Poggi, hijo político de los Rodríguez ya, digo, hay que decirlo, ahora reniega, por supuesto, de su pasado. Dice Poggi que no estamos dispuestos a volver al pasado, el pasado del que él nació. ¿No? En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter o X, el gobernador dio cuenta del pedido de renuncia que tiene como objeto evaluar, entre otros aspectos, mayor autoridad, dado el contexto de caída en los ingresos fiscales de la provincia, que ya lleva 4 meses consecutivos. Claro, los ingresos fiscales en la provincia no hubiesen sufrido quizás caída si el contexto nacional hubiese sido bueno. Ahora, la pregunta que me surge es, ¿valió la pena ser tan serviles a un gobierno nacional que no envía los fondos que tiene que mandar, que exige permanentemente achicar gastos? Esto es, a la corta o a la larga, despedir trabajadores, empleados públicos, y la verdad que me parece no es por ahí la cosa. Alejandro Cordido es ex concejal del Partido Justicialista de San Luis, tiene por supuesto una carrera política interesante y me puede contar él, que vive en San Luis, cuál es la situación real y a dónde apunta este achicamiento del Estado que propone Claudio Poggi. Alejandro, soy Pablo Sigliuti, te agradezco estés conmigo charlando este ratito. A ver, no te escucho, creo que estás muteado, Alejandro, fíjate. Sí, o en todo caso, si podemos, sacamos el auricular, así te escucho también bien, pero me parece que estás con el mute puesto. A ver, ahora, ¿me escuchás ahí? No. No sé si vos Ahí está, ahí te escucho ¿no? perfecto, ahora sí, ahora Ahí, sí. bien, Bueno, sí. perfecto. Ahí está, ahí Bueno, está. la presentación Bien. está hecha y la raíz de la nota, por supuesto, también. ¿Qué te parece? ¿Qué sensación te da esta propuesta de reformular el Estado para, bueno, dice Poggi, no volver al pasado, ¿no? Pablo, mira, vos sabés que te escuchaba atentamente tus últimos minutos y a partir de eso justo tengo a mano, acá en mi biblioteca, estoy acá en el estudio, tengo a mano, voy a Ajá, empezar por el final de tus comentarios. No ajá, sé si ahí se ve, bueno, por ahí está al revés de esto, pero esto es un librito, una publicación que dice Demanda de la provincia de San Luis contra la Nación. En ajá, San Luis se han publicado una serie de demandas que históricamente la provincia sostuvo contra la Nación. En este caso ajá, tenía que ver con retenciones móviles y coparticipación federal. ajá. Y con esto quiero arrancar para, sobre tu última observación, hacerte un comentario. No solo que nuestro actual gobernador se ha alineado a, entendemos nosotros de nuestro espacio político, por supuesto que somos oposición al gobierno, Sí, sí. entendemos que ha abdicado a los designios del presidente Milei, que Ujú. por supuesto está de más decir que es un presidente que no quiere a su país, no es No, un por supuesto. presidente que está todo el tiempo actuando en función de intereses extranjeros. Mm. Y San Luis en ese sentido, aparentemente, o por lo menos el gobierno de San Luis se ha hecho parte de esa mirada, de ese proyecto civilizatorio que para nosotros es de involución. Y por ejemplo, vos señalabas la caída de la coparticipación como un problema que anuncia el gobernador que tenemos en la provincia, lo cual es cierto. El problema en sí mismo, la coparticipación está cayendo en todo el país porque hay menor recaudación, todo lo que ustedes vienen diciendo permanentemente, y lo sabemos todos, ¿no es cierto? Hay menos actividad, bueno, todo eso. Pero San Luis ha sido históricamente una de las provincias señeras, de las muy pocas provincias, que ha reclamado judicialmente ante la Corte Suprema precisamente por retenciones indebidas a fondos coparticipables y hemos ganado juicios, hemos ganado más de 7 juicios de esa naturaleza y hay otros tantos en danza. El actual vicegobernador, Sí. que vos lo mencionabas recién, Ricardo Endeiza, fue parte como fiscal de Estado en la gestión anterior de Claudio Poggi, fue parte de esas demandas que se habían iniciado en el gobierno anterior de Alberto Rodríguez A. Ujú. Al final de toda la historia hemos ganado esas demandas y esos fondos han ingresado a la provincia
y parte del modelo San Luis tiene que ver con que esos fondos se han utilizado para hacer obra pública, generar trabajo, recalentar la economía, permitir que haya consumo, elevar los salarios, todo ese modelo San Luis desde hace 2 años que no solo que está frenado, sino que está retrocediendo y se nota eso en la calle Pablo, en la ciudad de San Luis, vos también lo mencionabas al intendente Isa, en la ciudad de San Luis, desde el gobierno del intendente Isa, empezamos a ver como nunca, nunca, literalmente nunca, en la historia, por lo menos en la historia de la democracia de San Luis, se veía a vecinos, a ciudadanos en la calle revolviendo la basura y cartoneando. Hoy no solo que tenemos ese escenario en la ciudad capital, sino que hemos tenido un par de muertes de personas en situación de calle. Una situación que es dramática para la ciudad y para la provincia, que realmente no se vivió nada de eso durante todo el periodo de retorno de la democracia hasta la fecha, salvo a partir de este nuevo modelo que por supuesto tiene que ver, como vos lo mencionabas, con una base de proyecto nacional y con algunas provincias como esta que abdican directamente a sus propios intereses autonómicos y bueno, y hacen caso a los designios de un presidente que todos vemos, no voy a ser calificativo, pero que todos vemos cómo se mueve. En ese sentido, perdón por ahí la introducción medio larga, en ese sentido, los últimos anuncios del gobernador tienen que ver con también, de alguna manera, mostrar a nivel nacional que es un buen alumno y anunciar un recorte ministerial. La verdad, también debemos decirlo, que ese anuncio en esa línea ya lo viene haciendo el gobernador, lo anuncia pero no lo efectiviza. Es decir, cuando asumió esta última gobernación... Claro, porque él fue, hay que aclarar esto, fue gobernador entre 2015 y 2019, ¿no? Exactamente. A ver, exactamente. 2015-2019, sí. No, perdón. No, 2011-2015. Exactamente. Sí. En el 2000, exactamente. Exacto. Ese periodo fue gobernador, esa gobernación de Claudio Poggi fue una Claudio gobernación Poggi, como a vos, ver, en rodriguezaísta en aquel momento, ¿no? Digo, o por lo menos en absolutamente. la primera parte de su gobierno. No, sí, fue absolutamente parte del modelo Ajá. que, voy a usar tus palabras, digamos, que tiene como artífices Sí, esenciales, sí. innegables en esta provincia, A los a Rodríguez. Alberto Rodríguez A y a Adolfo Claro, Rodríguez sí, A, claro. obviamente. En aquel momento, en ese primer periodo del gobernador Poggi, él era un exponente, te diría yo, era como la continuidad, o Claro. de hecho, había ahí una especie de discusión, vamos a decir entre comillas, no se interprete mal, una discusión entre la dirigencia del justicialismo de si debía ser Poggi o no la renovación de esas conducciones. Bueno, Adolfo decía que debía serlo, bueno, había una cuestión, fue gobernador en aquel momento con toda la participación de los sectores justicialistas, peronistas, y tuvo de oposición en aquel momento a todos quienes hoy integran su gobierno, excepto a Adolfo Rodríguez A, que en ese momento era parte de su estructura y hoy es parte de su gobierno o lo fue hasta hace poquitos días, que acá es donde yo quería llegar, Pablo, porque el gobernador hizo anuncios, no es que no vamos a creer en su palabra, por supuesto, es el gobernador de la provincia, máxima autoridad institucional, pero tenemos que decirlo muy claramente, hizo anuncios que iba a mandar una ley a la legislatura para modificar la estructura orgánica funcional y además para anunciar medidas de reactivación productiva. Yo tengo que decir, a lo mejor es por defecto profesional, tengo que decir que el gobernador, este gobernador en particular, si realmente lo que tuviese como interés es reestructurar su gabinete, por sus propias conductas no necesitaría una ley, más allá de que la Constitución lo señala así, porque Claudio Poggi, cuando asumen en diciembre de 2023, modifica la estructura orgánica funcional a través de un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, que en nuestra provincia no está arreglado en la Constitución, es decir, es inconstitucional. No obstante lo cual, y de hecho, hay pocas leyes que tienen necesariamente que ser remitidas por el gobernador, la de presupuesto y la ley orgánica de ministerios. En diciembre de 2023 él no mandó una ley, él sacó un decreto y le puso como título DNU, como si fuese uno de los DNU que el artículo 99 le permite al presidente de la Nación dictar. Bueno, en San Luis no es una herramienta constitucional, no obstante el gobernador la utilizó. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando quiso modificar la estructura no se atuvo a la norma constitucional, no fue por la legislatura, directamente operó su voluntad.
En este momento anunció que va a mandar una ley, todavía por lo menos hasta ayer a la noche no estaba, por lo menos lo que nos dijeron nuestros legisladores, no estaba ingresada a la legislatura de la provincia, y a partir de ese anuncio sí aprovechó para hacer una serie de reducciones, entre comillas, de algunos ministerios, en particular de dos carteras ministeriales que tienen que ver con el acuerdo político que hasta estos días había mantenido, o vamos a decir mantiene, no lo sé, con el propio ex gobernador y ex presidente Adolfo Rodríguez Sá. Casualmente, luego de que el dirigente del partido Todos Unidos, Rodríguez Sá, por supuesto no me voy a meter, digamos, en su propia interna, pero en ocasión del 1 de mayo, Adolfo Rodríguez Sá reclamó públicamente que es imprescindible que se mejoren los salarios en San Luis. Nunca estuvimos con un salario tan bajo como el de esta época. Bueno, casualmente después de ese reclamo público vino aparentemente una respuesta institucional y fue eliminar a todo su equipo político que estaba haciendo parte de este gobierno de Poggi a través de dos carteras ministeriales, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Zona de Actividades Logísticas. No tuvo mejor idea el gobernador que eliminar el Ministerio de Ciencia e Innovación en este tiempo, en esta altura de la civilización, donde en vez de eliminarlo tendríamos que fortalecerlo, y con algunos datos de color que el propio ex ministro de Ciencia e Innovación nos había contado hace poquitos días. San Luis, de acuerdo al ex ministro, es la provincia que proporcionalmente más cantidad de investigadores tiene en el país. Y eso tiene que ver con un modelo que durante 40 años efectivamente hizo de la ciencia, la tecnología y la innovación, hizo una bandera y se nota, eso se nota, ¿no? Nosotros tuvimos la primera autopista de la información, el Wi-Fi gratis en toda la provincia, el sistema de expedientes digitales, el primero del país, el sistema de expedientes judicial digital, el primero del país, estuvo a la vanguardia en la región, en Sudamérica, junto con Chile, la provincia de San Luis. Bueno, toda una serie de situaciones que fueron históricamente reconocidos y que se nuclean en términos políticos en un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además que, para quienes somos peronistas, nosotros sabemos que la ciencia y la tecnología son motores de desarrollo de un Estado-nación o de una provincia autonómica en este caso, ¿no? Bueno, eso se eliminó y aparentemente el discurso de eso tiene que ver con reducir el gasto político. La verdad es que ahí también te escuchaba cuando vos hacías referencia a todo un país, que lo describiste perfectamente al final de ese comentario. Todo un país, si bien se sale publicado como si fuese un portal de noticias, en realidad es una vocería oficial, o vamos a decir paraoficial, pero se nota, mira, no tuviste más que leerlo para describirlo. Acá es Vox Populi, por supuesto, ¿no? Claro. Es un portal que no existía y de repente, a partir de que fueron gobierno, existe. Y bueno, incluso si vos ves arriba, dice que tiene un costo ese ejemplar y es el único diario que se emite en papel acá y se entrega gratuitamente en las reparticiones oficiales. O sea, bueno, perdóname, ¿es gratis el reparto del diario? A pesar de que arriba dice que tiene un costo, si vos vas a las oficinas públicas siempre aparece de manera gratuita porque nadie lo paga, digamos, salvo que lo esté pagando el propio Estado. Bueno, pero bueno, estos comentarios, digamos, no, parece un diario importante, ¿no? A color, digamos, de buena calidad, esto es un poco indiscutible. No, sí, sin duda. Si vos querés, Pablo, enterarte de cuáles van a ser las próximas acciones políticas, sobre todo del sector gobernante, si mirás ese diario te lo adelanta. Si vos querés enterarte de cómo son las operaciones judiciales, mirás ese diario y lo vas a ver. Después, bueno, si querés conocer la realidad, digamos, bueno, ahí hay que interpretar ese diario y el resto de los medios de comunicación. Pero, bueno, no es irrelevante, me parece que es un comentario al pasar, lo dejamos como nota pie. Lo importante, sí, que por ahí tiene que ver con nuestra comunicación, es el anuncio del gobernador. El gobernador anunció una reducción ministerial. Recordemos que San Luis tiene, por ese DNU, tiene 22 ministerios. Es decir, que de la última gestión del peronismo incrementó de manera importante la cantidad de ministerios o secretarías, porque por ahí también se utiliza eso como una cuestión argumental. En realidad tiene 9 ministerios y después tiene 13 secretarías con rango ministerial. Que a los efectos presupuestarios un ministerio,
Es lo mismo, la única diferencia es que dependen jerárquicamente de otro ministerio, es decir, Claro, aglutinan, pero no es más que una cuestión, vamos a decir así, orgánica administrativa. claro. Pero en definitiva hay 22 reparticiones ministerios. Cuando vos decías que se reduce, que el diario o el Pasquín, todo un país, dice que va a haber una reducción del 70% de la plana política, esa reducción fue en función del ministerio que suprimió Poggi, que era un ministerio que en el acuerdo político, todos sabemos acá, le correspondía a Adolfo Rodríguez. No Ajá. es que va a eliminar el 70% de la planta política del gobierno. Ese anuncio lo hizo cuando apenas ganó la elección y no lo cumplió en ningún momento. Todo lo contrario, lo incrementó. San Luis tiene aproximadamente más de 3.000 funcionarios. Es la provincia que mayor cantidad de funcionarios tiene en relación a la población, Población. a habitantes. Sí. De hecho, uno de los diputados nacionales de San Luis hace poquitas horas denunció precisamente esto mismo. Denunció que San Luis prácticamente tiene el doble de funcionarios por habitante del resto del resto de las provincias de la que más funcionarios tiene. Es decir, tienen aproximadamente un funcionario cada 180 habitantes y el resto de las provincias, las que más funcionarios tiene, un funcionario cada 300 habitantes y algunas llegan a un funcionario cada 1.000 habitantes. Es decir, San Luis en ese sentido está absolutamente sobredimensionado en la plana política, más allá de los nombres que les pongan. Y además también, información que no se conoce porque no se publica, tiene una estructura de lo que acá se conocen como contratos fuera de escala, que son contratos políticos que no se enmarcan en ninguna norma, que cobran salarios equivalentes a diferentes rangos de funcionarios y que nadie sabe que hacen muy bien. Son, vamos a decir entre comillas, asesores. Bien. Esa estructura es lo que ahora el gobernador dice, cumpliendo un poco el mandato del presidente Milei, dice que va a reducir. Es decir, hay que ver cuántos ministerios quedan de esos 22 que hoy tenemos, cuántas estructuras ministeriales quedan a partir de ahí, pero fundamentalmente lo que tendríamos que ver es cuántos funcionarios quedan, no cuántos ministerios, sino cuántos funcionarios. Y esa reducción del 70% del Ministerio de Ciencia e Innovación no tiene que ver con una vocación de reducir la plana de funcionarios del gobierno, sino que tuvo que ver aparentemente con una reacción política a un reclamo que hizo un dirigente absolutamente innegable en nuestra provincia, como lo es Adolfo Rodríguez en relación a la recomposición salarial. Que un dirigente de ese calibre en esta provincia, que es parte del gobierno de Poggi, reclame la recomposición salarial, a nosotros nos debería, a todo el pueblo de San Luis, nos llama la atención porque eso significa que es una situación no solo dramática, sino que es muy conocida por el propio gobierno. Un gobierno, Pablo, déjame recordarle a la gente que nos está viendo, que cuando asumió desdobló el sueldo, es decir, le pagó a los empleados públicos por primera vez en la historia de San Luis, desdoblando el sueldo, alegando que no tenía recursos. Y la primera rendición que hizo de sus cuentas nos demostró que Qué tenía bárbaro. superávit cuando asumió el gobierno. Qué Es bárbaro. decir, que ese discurso, que es un discurso de austeridad, que es un discurso de sacrificio y demás, es eso, un discurso como lo sostiene a nivel nacional y después vemos qué pasa con los funcionarios como pasa a nivel nacional, ¿no? Vemos ahora que la política no reduce sus gastos, que los únicos que terminan pagando el costo son los empleados públicos y además a los empleados públicos a los que de alguna manera se los ataca para que el resto de la sociedad asuma que están de más en el Estado. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Es reducir la estructura del Estado, que es lo que está pasando en San Luis, pero no los cargos políticos, es brindar menos servicios y es de alguna manera decirle al vecino que se las tiene que arreglar solo. Y en lugar de tener un Estado presente, como fue históricamente en San Luis, y hacer lo que haya que hacer para evitar que un vecino esté revolviendo de la basura para poder comer, que Claro, eso nunca jamás se vio en San Luis y hoy lo ves en todas las calles del centro de la ciudad, tal cual. literalmente en todos los tachos de basura vos ves gente revolviendo, el Estado tiene que estar para eso. ¿Cuál es el objetivo? Es reducir la presencia del Estado, pero no reducir la plana política, ¿sí? Claro. Cuando, por ejemplo, necesitan evidentemente marcar una línea política. Hay un antecedente de esto, Pablo. El año pasado, déjame también, por ahí yo doy por hecho cosas que a lo mejor ustedes No, no, no la no conocen la porque no vienen sabemos, tal acá. cual, tal cual. Claro,
el gobierno actual es un gobierno de coalición, es decir, todas las fuerzas que históricamente fueron opositores al proyecto justicialista en San Luis, excepto Poggi y Adolfo Rodríguez Sá, todas esas fuerzas se unificaron y bueno, fueron a una elección y ganaron. Dentro de esas fuerzas, por ejemplo, está Libres del Sur. Libres del Sur fue parte de la coalición y el año pasado, cuando se reclamaban políticas contra las políticas de ajuste de Milei, Libres del Sur se unió a una de esas marchas que se dieron aquí en San Luis y específicamente las vinculadas a los recortes hacia las universidades. Y el cartel de Libres del Sur era Milei para la mano, no ajustés. Sí. Bueno, ¿cuál fue la respuesta política? Fueron eyectados del gobierno. Ese fue el primer antecedente que nosotros vimos en la política aquí en San Luis. Entonces hoy Libre del Sur está eyectado del gobierno. Bien. Lo mismo aparentemente estaría pasando con esta otra fuerza de coalición, que vendría a ser Todos Unidos, por lo menos hasta ahora lo que se vio que fue que no solo que de alguna manera le aceptaron la renuncia, el gobernador pidió la renuncia de todos sus funcionarios, y solamente hasta el día de la fecha le aceptó la renuncia al ministro de Ciencia y Tecnología, que respondía directamente, es una persona que responde a Adolfo Rodríguez Sá, y al secretario de Actividades Logísticas, que también es una persona que responde directamente a Rodríguez Sá. En ese esquema, lo que está por verse es qué pasa con la Unión Cívica Radical, que también mantiene 2 ministerios, pero que hasta ahora no hace reclamos de esta naturaleza al propio gobernador. Ese es un poco... por supuesto lo estoy diciendo como una persona que integra otro espacio político, pero es un poco lo que acá en la calle, en el sentido común, estamos observando en nuestra provincia. Lo problemático de todo esto, Pablo, es que el fundamento que se está intentando de alguna manera explicitar tiene que ver con contarnos que va a haber más retiro del Estado, que va a haber más reducción y que solamente van a diseñar algunos planes que tienen que ver con lo que va a suceder el año que viene, que son elecciones. Evidentemente, claro, se están haciendo algunos anuncios que van a ser de esas medidas electorales, que tiene que ver con, le van a poner algún nombre de emprendedurismo o de activación de la producción, pero si vos te pones a pensar, la caída del trabajo registrado en San Luis es dramática. Es una provincia que también en términos porcentuales tiene la mayor diversificación industrial y tenía la mayor cantidad de porcentaje de trabajos industriales. Bueno, eso ya hoy no es una realidad, eso ya ha dejado de ser así, y fundamentalmente tampoco tenemos obra pública. San Luis ha sido históricamente una provincia que tuvo un presupuesto equilibrado, 50% para gastos corrientes, 50% para obra pública. bien. Eso ya tampoco es así y se nota. Vos mencionabas el tema de las casas. Sí. Te pido, sí, ya para redondear, Alejandro, vamos a ir cerrando y nos vamos a quedar comprometidos en otra próxima entrevista, pero sí hay una realidad. La política habitacional que ha tenido San Luis desde siempre, digo, por lo menos lo que dice el diario, Pasquín, bueno, como vos quieras llamarlo, es que se continúa con esta obra de vivienda. Si hay cuestionamientos o no, me parece que deberíamos profundizarlo en una próxima, si te parece a vos, en una próxima entrevista, porque siempre se ha hablado de esta cuestión de, bueno, si te vas a San Luis a vivir, que es un lugar maravilloso, que está en pleno crecimiento, te dan casa, la pagás en cuotas. Digamos, fue la creencia popular, por lo menos acá en la provincia y en la capital federal y en provincia de Buenos Aires, que mucha gente, de hecho, se fue a vivir a Villa de Merlo y demás. Pero te propongo que lo dejemos para una próxima charla, porque es muy interesante también saber cómo se sigue sosteniendo este tipo de programas. ¿Dale? Cómo no, con todo gusto, Pablo. Y déjame decirte simplemente que a pesar de todo eso, San Luis sigue teniendo el potencial para volver a ser la mejor provincia del país. Y como durante mucho tiempo se sostuvo, siempre se decía, sobre todo desde Capital Federal, San Luis es otro país, por eso muchos venían a Merlo. Bueno, si bien hoy no es esa realidad, pero el pueblo de San Luis sigue teniendo esa potencia y bueno, tenemos que trabajar obviamente para que eso sea así. Muy bien, te mando un abrazo, Alejandro, muchísimas gracias, que sigas muy bien. Un abrazo. Muy claro, además en todos los conceptos.